Ándale, ok, sí. Gracias por recordarme, no me acordaba exactamente dónde nos habíamos quedado. Entonces vamos a la parte de racionalización. Si no hubo dudas, y de hecho pues son 10, ¿verdad? Y dice la compañera que contestamos 8, pues no va a haber grande dificultad en entregar los otros dos, ¿no? Entonces vamos a la parte de racionalización. Y vamos a pegar en la hoja, si ustedes tienen el manualcito ahí, es la hoja 20. En la hoja 20, en la parte de mero abajo, viene ya los conceptos de racionalización. ¿Y a qué se refiere la racionalización? Pues viene de los términos racional e irracional. Si nosotros recordamos en aritmética, estuvimos viendo algunos conceptos relacionados con los números, ¿no? Que nosotros podemos clasificar los números en base a números enteros, en base a números con decimal, números fraccionarios, eh, números negativos, números positivos, y también dentro de los fraccionarios o con decimal podemos identificarlos como racionales e irracionales. Y aquí nos da el concepto específicamente de estas dos relaciones de racionalización. Dice primero que el número racional son números representables con fracciones de números enteros. ¿Cuáles podrían llegar a ser números racionales? Pues por ejemplo, un cuarto pudiera llegar a ser número racional. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer la representación de esta fracción con números decimales, a lo mejor me da 0.25, pero no me dan más decimales, ¿no? Hasta aquí se cerraría. Entonces, ese pudiera representar un número racional. Números enteros también pueden llegar a ser representados mediante un número racional con una fracción, por ejemplo, 6 entre 3. 6 tercios, pues sería igual a 2, ¿verdad? 2 enteros. Y estamos representando números que son, digamos, cerrados, que no tienen lo que tendría, por ejemplo, dividir uno entre 3. Si tuviéramos un tercio, hiciéramos la operación de división de un tercio, pues nos da un número con muchos decimales, ¿no? Si ponemos uno entre 3 da 0.33333. Y este se clasifica como número irracional y dice aquellos que no son representables con fracciones de números enteros. Por ejemplo, aunque no sean fracciones, llegamos a utilizar en geometría o en algunas áreas similares a eso, trigonometría o funciones trigonométricas, el concepto de pi o la representación de pi. Y pi pues también es un número irracional porque no se puede representar con un número entero ni se puede cerrar la cifra, digámoslo de esa manera, como el punto 25 que sí se puede cerrar esa cifra. En pi pues nosotros ponemos que es 3.15, 14, 3, 2, casi siempre para la utilización de ese número se redondea, ¿no? Pero si quisiéramos obtener el valor exacto, pues tiene números infinitos el valor o la magnitud de pi. Entonces, esas serían las representaciones de números irracionales. Y nosotros a veces si estamos haciendo un cúmulo de operaciones y vamos eliminando ciertas centesimales o milésimas o centésimas dentro de la suma de esos números, posiblemente cuando lleguemos a la suma total nos falten cantidades, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar técnicas como la racionalización para eliminar esos números irracionales. Y ahí nos habla sobre un caso, ¿no? Como recordamos, ahorita estamos en álgebra y estuvimos viendo monomios, ¿no? Entonces el primer caso es el análisis de cómo nosotros racionalizar un monomio sí, un monomio que esté en forma de fracción que en la parte inferior pues contenga ese monomio, ¿no? Y ahí nos dice racionalizar en denominador o en la parte de abajo de la fracción cuando el denominador es un monomio y nos da una regla, ¿no? Dice que se multiplican los dos términos de la fracción por el radical del mismo índice que el denominador, que multiplicando por este dé como producto una cantidad racional. Ok, si aquí vemos otra cosa que dice radical. El radical o la raíz, muchas veces cuando nosotros la aplicamos, nunca nos da números racionales, casi siempre son números irracionales que tienen pues sí, están con muchos decimales o centesimales o milesimales o milésimas, perdón. Entonces, esta regla práctica nos ayuda, por ejemplo, si en el denominador tenemos un monomio con raíz, poder
racionalizarlo y obtener una magnitud eh, que no sea irracional, que al momento de nosotros, por ejemplo, sustituir esas literales o variables en ese monomio, podemos llegar a obtener un número más exacto, ¿no? Entonces vamos al ejemplo que viene en la pizarra, digo en la pizarra, en el manual, ¿no? En el manual. Yo voy a copiar nada más como si no estuviera resuelto, nada más para ver qué fue lo que estuvieron realizando. Y el ejemplo es este, y nos vamos a llevar la regla práctica para nosotros resolverlo, ¿no? En este caso, este que vemos aquí lo podemos identificar en la parte del denominador, pues es una fracción, ¿no? Y en la parte del denominador tenemos un monomio. ¿Por qué sé que es un monomio? Porque tenemos la representación de un término algebraico sin una separación de un signo más o un menos, ¿no? Si por ejemplo tuviéramos así, pues este ya no sería un monomio, ya sería un binomio, tendríamos un elemento y aquí otro elemento que complementarían el denominador como binomio, pero en este caso es un monomio, ¿no? Por eso sé que es un monomio, porque no hay un signo más o un signo menos separando elementos. Entonces vamos a ver qué dice la regla. Dice que se multiplican los dos términos de la fracción por el radical del mismo índice. Entonces se va a multiplicar el numerador y el denominador por la parte inferior del denominador. ¿Qué más dice? Que multiplicando por este dé como producto una cantidad racional y vamos a racionalizar esta parte, ¿no? Porque posiblemente la raíz de 2, si x fuera 1, si cambiáramos el valor de la literal en algún problema y nosotros pusiéramos el valor de 1, pues sería 2 por 1, 2, y la raíz de 2 pues no es una raíz, el resultado de la obtención de esa raíz no es racional, es irracional, nos da 1.18 creo o algo así, o sí creo que 1.18 más o menos y muchos números más. Entonces vamos a racionalizar esta representación de esta fracción con un monomio en el denominador. ¿Qué dice ahí? Que nosotros pongamos las dos partes de la fracción y las multipliquemos por la parte inferior, ambas partes de la fracción. Entonces, para multiplicarlo, pues yo tendría que poner aquí 2x y en la parte inferior 2x. De esta manera nosotros no alteramos, ¿no? No alteramos la composición de este elemento. Entonces, nosotros al hacer esa multiplicación, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos arriba 3 raíz de 2x. ¿Y qué tendríamos abajo? Pues raíz de 2x por raíz de 2x. Y la parte de abajo, ¿cómo la podemos llegar a resolver? Una cosa es recordar que la raíz cuadrada pues puede representarse como una expresión de una potencia fraccionaria, perdón. Esa potencia fraccionaria, como el elemento de la raíz o la raíz representada ahí es un cuadrado, pues sería un medio. Entonces podríamos poner esto, 2x a la 1 medio por 2x a la 1 medio. Y nosotros ya sabemos, porque el sábado pasado estuvimos aplicando ley de los exponentes, qué pasa cuando nosotros tenemos dos elementos multiplicándose con el exponente, pues se suman, ¿verdad? Entonces tendríamos que sumar 1 medio más 1 medio. ¿Y esto es igual a qué? Pues a 1, ¿verdad? Entonces cuando tenemos la misma base y tenemos potencias multiplicando esas bases, ¿qué hacemos con los exponentes? Los sumamos. Si sumamos 1 medio más 1 medio es un entero, entonces ¿qué queda abajo? 3 raíz de 2x y abajo quedaría 2x elevado a la 1. Y sabemos que todo número elevado a la 1 pues es el mismo número. En este caso es 2x, pues sería 2x otra vez. Y el resultado es raíz de 3 por raíz de 2x entre 2x. Y así nosotros vemos el ejercicio anterior o los ejercicios anteriores de introducir cantidades bajo el signo radical, pues probablemente podemos introducir este 3 en el signo radical, ¿verdad? Y terminar de racionalizar, pero hasta aquí ya está racionalizada nuestra expresión, ¿no? Y de hecho es lo que viene en su manual. En su manual vendría esto como ejemplo. Y es lo que nosotros obtuvimos, ¿no?
Aquí pues también multiplicaron, ¿verdad? Yo sugerí que pudiéramos hacer esto para recordar que podemos hacerlo de los exponentes, pero ambos casos pues nos dan el mismo resultado, ¿no? También aquí, pues como tienen la misma base, pues nada más agruparon y pusieron 4x, pero es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer otros ejercicios de esta parte de racionalización. Eso es en el caso uno, ¿no? Pero viene otro ejemplo que dice caso 2 de racionalización. En este caso de racionalización, nosotros lo hicimos cuando teníamos una representación de un monomio con un fraccionario, con un denominador, pues de monomio, vaya la redundancia, ¿no? Una expresión algebraica con un denominador de monomio. Puede llegar a existir, pues, el caso de que nosotros tengamos que racionalizar la parte inferior de un binomio, ¿no? Que tenga más de un elemento, y aquí nos dice eso en el caso 2. Dice, racionalizar el denominador de una fracción cuando el denominador es un binomio y contiene radicales de segundo grado. Y ya nos da un ejemplo, vamos a ver. Se multiplican ambos términos de la fracción por la conjugada. Esto de conjugado es un concepto que vamos a ver más adelante en álgebra. Aquí mismo en álgebra, cuando por ejemplo queremos resolver binomios conjugados, que es jugar con el valor, con la magnitud del signo. Por ejemplo, si la representación del binomio separa los dos monomios por un más, pues el conjugado de ese sería poner el mismo binomio, pero cambiando el signo a menos. Y de esa manera representaremos de manera conjugada ese binomio. Dice, se conjugan dos expresiones que contienen radicales de segundo orden que difieren solamente del signo que une sus términos. Entonces aquí nos dice radicales de segundo orden o raíces cuadradas, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo que viene ahí. En ese ejemplo no hay literales, pero pues de todas maneras se puede llegar a aplicar el concepto de racionalización. Aquí tenemos el ejemplo y dice que es 7 entre 4 menos raíz de 2. Aunque son constantes, esto pues nada más nos ayuda a representar algo que pudiera ser un binomio, ¿no? Aquí pudiera haber una X y aquí pudiera haber otra X. O una Y, mejor dicho, y pues sería la representación de un binomio ya más completo, ¿no? Con elementos algebraicos como las literales. Pero esto lo podemos resolver sin problema o racionalizarlo. ¿Y qué dice la regla práctica? Que nosotros multipliquemos el conjugado de este binomio, la parte superior y la parte inferior. Entonces el conjugado, como les mencionaba ahorita, pues no es más que la representación del mismo binomio, cambiando el signo. En este caso lo vamos a cambiar a más en la multiplicación. Entonces tenemos que poner el original, 7, 4 menos raíz de 2, y multiplicar por el conjugado de este binomio, que sería 4 más raíz de 2 entre 4 más raíz de 2. Y ya podemos llegar a multiplicar. En la parte de arriba yo puedo llegar a primero nada más a representar la operación de multiplicación, ¿no? Pondría un 7, paréntesis, 4 más raíz de 2, porque el 7 multiplicaría ambos términos. Yo nada más lo agrupo entre paréntesis para dejar ahí pendiente esa operación y hacer la parte de abajo, que es lo que queremos racionalizar en este caso, la parte del denominador. Entonces tendríamos que hacer, por ejemplo, operaciones de multiplicación podemos hacer, multiplicar este término por este término. ¿Y cuánto sería 4 por 4? 16, ¿verdad? Y luego después multiplicar este término por la raíz de 2. Y serían 4 por raíz de 2, pues 4 más 4 raíz de 2. Lo puedo dejar yo así expresado, ¿no? Y luego nos iríamos a este otro. Sería menos raíz de 2 por 4, pues sería menos 4 raíz de 2, ¿verdad? Y de esta manera yo elimino este con este. Y finalmente sería menos raíz de 2 por raíz de 2. Si ponemos como lo hicimos en el ejercicio pasado, pues sería menos raíz de 2 por raíz de 2. Y esto sería menos 2 a la 1 medio por 2 a la 1 medio. Pues tienen la misma base, sería 2 a la 1 con el signo negativo, sería menos 2, ¿verdad? Entonces lo ponemos menos 2. De esa manera, pues esta parte se elimina y nos queda un 16 menos 2. ¿Cuánto es 16 menos 2? 14, ¿verdad?
y tendríamos el resultado como 7, 4 más raíz de 2 entre 14. Y ese sería el resultado final. Vamos a hacer más ejercicios para repasar ambos casos, ¿no? Primero, pues vamos a ver, analizarlos y tratar de identificar si tenemos un denominador en el monomio o un monomio en el denominador o un binomio en el denominador al revés. Pues vamos a pegar ahí unos ejemplos. Bueno, vamos a poner el 3, 4 y 5. 3, 4 y 5, que ninguno tiene, bueno, ahorita los analizamos, ¿no? Ok, aquí los tendríamos, el 3, el 4 y el 5. Y hay que identificar en el 3 primero, vamos a hacer primero el 3. El 3 en la parte del denominador, perdón, tendrá un monomio o un binomio. ¿Qué tendrá? Un monomio, ¿verdad? Porque no hay ningún signo de más que separe a elementos que estén ahí. Entonces, o de menos. Entonces, tendríamos un monomio y vamos a aplicar el primer caso, que el primer caso dice que debemos de multiplicar ambas partes de la fracción por el mismo monomio. Nada más que aquí me equivoqué. A ver si lo puedo bajar un poco. Así. Ahí mero. Entonces sería 3, 2 raíz de 5 y lo vamos a multiplicar por 2 raíz de 5 entre 2 raíz de 5. Y en la parte de arriba podemos poner ya sea 6 raíz de 5 o dejarlo representado. Por lo pronto lo voy a dejar nada más representado como una operación de multiplicación, en el cual dejemos esto así, ¿no? Ahí está. Y en la parte de abajo, pues podemos analizarlo, ¿no? Y hacerlo como lo hicimos en el anterior. Yo me voy a ir a esta parte de abajo para ver qué es lo que está pasando. Tendríamos 2 raíz de 5 por 2 raíz de 5. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer esto para simplificarlo? Podemos, por ejemplo, el radical representarlo como un exponente a la 1/2, ¿no? Entonces tendríamos un corchete aquí y luego un 2 paréntesis, 5 a la 1/2. Cerramos este y ponemos 2 por 5 a la 1/2. Y digamos que quiero yo primero, pues no sé, multiplicar esta parte por esta parte, pues sería 4 y luego la parte de los exponentes tienen la misma base, entonces sería 5 y sumo los exponentes, ¿no? Serían 1/2 más 1/2 es un entero y esto es igual a 20 y eso quedaría en la parte de abajo, ¿no? 20 y ahí estaría resuelto. Vamos a hacer el 4. En el 4 pues ponemos 4 raíz de 6 por raíz de 6 entre raíz de 6. Y aquí pues podemos dejar representada la operación de multiplicación, 4 raíz de 6 entre raíz de 6 por raíz de 6, pues podemos decir que raíz de 6 por raíz de 6 hacemos lo mismo, ¿no? Podemos llegar a representarlos como un exponente a la 1/2 y luego multiplicarlo. Y como tienen la misma base 6, pues nada más sumaríamos 1/2 más 1/2 es un entero y esto es igual a 6. Y lo ponemos aquí. Y ahí estaría resuelto. Y el quinto, el número 5, pues más de lo mismo, ¿no? Pondríamos un 8 y luego raíz de 6 y hacemos lo mismo. Lo voy a poner aquí. Ah, no, aquí no era igual, es por raíz de 6 entre raíz de 6
y quedaría como 8 raíz de 6 entre 6 a la 1 medio por 6 a la 1 medio, y esto es igual a 8 raíz de 6 entre 6. Ya quedaría, ¿no? De esa manera nosotros podemos llegar a resolver esos que todos fueron el caso 1, ¿no? Todos tenían monomio. Vamos a ver uno que tenga, unos dos que tengan binomio en la parte inferior. Vamos a ver cuáles, para que les queden algunos para que ustedes practiquen. Digamos que el 7 y el 8. Vamos a resolver el 7 y el 8, que esos tienen, para empezar, se tienen términos de literal y tienen la representación de un binomio en el denominador. Si se fijan, aquí tenemos el 8 y hay un signo menos separando al otro término. Y aquí también un signo menos separando ambos términos. Pues vamos a hacer primero este. En ese caso, cuando encontrábamos binomios para racionalizar, decíamos que utilizábamos la conjugación de este binomio. ¿Qué es la conjugación de ese binomio? Pues cambiar el signo que separa ambos elementos del binomio por el signo contrario. Entonces pondríamos a x entre 8 menos raíz de 3 que multiplica a 8 más raíz de 3 entre 8 más raíz de 3. Y pues hacemos las operaciones. Podemos dejarla indicada, por ejemplo, sería x 8 más raíz de 3. Y en la parte inferior, pues hacemos las operaciones. Me voy a brincar para acá abajo y poner 8 menos raíz de 3. Y vamos a multiplicarlo por 8 más raíz de 3. Y pues multiplicamos elemento por elemento. Sería este por este. Y serían 8 por 8, pues serían 64. Y luego multiplicamos este mismo por el segundo término. Y serían 8 por raíz de 3, pues 8 raíz de 3 más 8 raíz de 3. Y luego después multiplicamos la otra parte. Serían menos raíz de 3 por 8, pues sería menos 8 raíz de 3, ¿verdad? Y finalmente, menos raíz de 3 por raíz de 3 sería menos por más, menos, pues sabemos que va a quedar un signo negativo. Y ponemos raíz de 3, o lo que es lo mismo, 3 a la 1 medio por 3 a la 1 medio. Entonces, exponentes de la misma base, se queda la misma base igual y se suman. Pues 3 a la 1 es igual a 3 en esta parte, ¿no? ¿Cómo quedaría entonces? Como 64, y este 8 raíz de 3 se elimina con este menos 8 raíz de 3 y nos queda nada más el menos 3 de este lado. Quedaría como 64 menos 3 serían 61, y ya este es un número racional porque es un número entero. Y ahí estaría ya resuelto el 7, ¿no? Para el 8, pues más o menos lo mismo, ¿no? Ponemos a y entre x menos raíz de 5, multiplicamos por el binomio conjugado, que no es más que cambiar el signo de este binomio que tenemos abajo, ambos términos, nada más que esta y puede llegar a aparecer una x, entonces vamos a hacerla más remarcada, ahí está. Entonces podemos dejar el binomio conjugado x más raíz de 5 entre x más raíz de 5. Y ahora sí dejamos esta expresión de arriba como indicada, ¿no? Como si y multiplicara a x más raíz de 5. Y en la parte de abajo pues aplicamos la operación de multiplicación. Sería x por x, x cuadrada. Y luego x por raíz de 5, pues más x raíz de 5. Ahora el segundo término. Menos raíz de 5 por x, pues menos x raíz de 5 si yo lo ordeno.
¿verdad? Y finalmente, menos por más, menos, y sería raíz de 5 que es lo mismo que 5 a la 1 medio, por 5 a la 1 medio. ¿Y cómo queda el resultado? Pues arriba quedaría nada más indicado como y, x más raíz de 5 entre x cuadrada. Este se elimina con este. Y la parte de este lado quedarían, pues la base es 5 y se suman los exponentes, sería 5 a la 1 que es 5. Y así quedaría el resultado, x cuadrada menos 5.